Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Cañedo y soy estudiante actualmente de séptimo semestre de Economía en el TEC de Monterrey. Y lo que pienso hacer más o menos con esta serie de videos va a ser un poco enseñar desde lo básico cómo usar Excel, un poco referente a temas de la carrera de Economía, ya sea que en su trabajo les estén pidiendo el uso de este programa o que ustedes tengan curiosidad por el uso de este programa o que estén entrando a la prepa o en la universidad y necesiten usar Excel y todavía no sepan bien cómo. Pues bueno, este es su lugar. Vamos a ver desde lo más básico, desde qué es Excel, qué se puede hacer con él, para qué es, un poco cómo dar formato, cómo usar operadores básicos como multiplicar, sumar, restar, cómo usar promedios, quizá un poco más de correlaciones, de como un poco de cosas de qué me hubiera gustado a mí aprender cuando apenas estaba empezando a estudiar la carrera, cómo realizar un gráfico de forma correcta. También muy probablemente puedan encontrar los demás videos, cosas relativas a finanzas, cómo hacer una correlación de acciones, por ejemplo, que son cosas muy, muy sencillas y que es un programa muy fácil de manejar, pero pues mucha gente no ha tenido la oportunidad de aprenderlo y pues la verdad que es muy sencillo, que no se necesita tampoco de mucha ciencia para usarlo y aquí estoy yo para darles estos tutoriales. Entonces, pues vamos a empezar primero con lo básico. Ok, primero, ¿qué es Excel? Bueno, Excel es una hoja de cálculo que lo que nos va a permitir es manipular datos numéricos y también datos de texto, organizados por medio de filas y de columnas. Más o menos lo que hacen estas tablas actualmente es emular cómo antes los contadores llevaban sus registros y cómo eran estas hojas, que fueron desarrolladas antes y se convierte un poco en este tipo de programa que tiene muchas aplicaciones en economía, en finanzas, en contabilidad. Y pues bueno, como podemos ver aquí, para crear tenemos varias secciones, tenemos inicio, tenemos insertar, dibujar, disposición de página, las fórmulas, los datos, la parte de revisar y la parte de vista. Y pues bueno, vamos a empezar poco a poco, no vamos a ver todas las funciones porque son muchas, pero sí vamos a ver un poco de lo más básico. Se puede decir que prácticamente aquí en la parte de inicio tenemos lo más importante. Tenemos, por ejemplo, aquí tipo de letra. Primero tú puedes insertar cualquier tipo de dato que tú desees en una celda, es decir, yo puedo escribir, no sé, por ejemplo, mi nombre, solamente hay que clicar en la celda y puedo escribir mi nombre y puedo escribir, por ejemplo, cuántos años tengo, que tengo 22. Y luego puedo escribir, no sé, otra persona, que tiene 27, otra persona, perdón, que tiene 27 y no sé, Pedro que tiene 81 años, Juan que tiene 35, 25, Andrea que tiene 45 y no sé, otra mujer, no sé, Roberta que tiene 78. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es ya empezar a organizar los datos de cierta forma. Por ejemplo, aquí estamos recolectando las edades de las personas. Entonces, podemos poner tú cualquier tipo de datos en las celdas de Excel. Por ejemplo, aquí estoy teniendo datos de texto y datos numéricos. Entonces, vamos a empezar también un poco con cómo funcionan. Ok, entonces con esto podemos empezar a ver un poco cómo se puede dar formato a a esta pequeña tabla que hicimos aquí y qué podemos hacer con ella. Después me imagino que en los siguientes tutoriales continuaremos un poco con estas y después les puedo presentar algunas otras tablas que he usado en diferentes trabajos de investigación o de la escuela y cómo lo he ido utilizando para hacerlas un poco más digeribles o lo que he hecho con ellas las podemos ir revisando para que no sea un ejercicio tan simple. Y bueno, por ejemplo, digamos que si le quiero dar formato a mi nombre porque soy yo y quiero destacarme, quiero tener ahí en vista mi nombre, pues es muy sencillo. Simplemente aquí tenemos todo lo que es del formato de letra en esta parte. Y no se le puedo poner negritas. En esta sección le puedo aumentar de tamaño de letra lo que yo quiera, por ejemplo, de 22 de tamaño y queda un poco más grande. En esta sección también es importante, podemos ajustar un poco y ahí queda mi nombre más grande con respecto al de los demás. Incluso le podemos cambiar aquí, no sé, el tipo de letra. Una disculpa que mi compu se está trabando algo, pero aquí le podemos poner otro tipo de letra. Lo podemos subrayar, le podemos poner color en esta zona de aquí. Lo podemos poner, no sé, si le gusta un naranja o un azul. Y podemos hacer lo mismo con todas las demás. Por ejemplo, esta le puedo poner un verde
con una letra en forma de cursiva y un tipo de letra como este, por ejemplo. Y también vamos a poner un tamaño, no sé, 16. Y este vamos a ponerle un tamaño 9, con un tipo de letra también diferente. No sé, esta, por ejemplo. Y vamos a ponerlo en negritas y subrayado. Y vamos a poner la celda color, no sé, azul. Esto mismo lo podemos hacer con los demás. Por ejemplo, si yo selecciono estas tres, simplemente arrastrando, o sea, pulsando mi mouse aquí y arrastrando para abajo, selecciono estas tres y les pongo un color, automáticamente a las tres celdas que yo seleccione se les va a aplicar este cambio. Entonces, por ejemplo, estos últimos tres, vamos a darles también un formato diferente, algo así. Y a las edades, no sé, a las edades quiero tenerlas todas igual, entonces simplemente vamos a ponerlas en negrita. La parte que tenemos a la derecha es la parte de alineación del texto, es decir, como no sé si hayan usado Word, pero es la forma en que el texto se va a representar dentro de la celda. Por ejemplo, yo lo puedo poner que el texto esté arriba de la celda. Miren, voy a hacer esta celda un poco más grande para que se pueda apreciar mejor. Lo puedo poner arriba de la celda, lo puedo poner en medio, lo puedo poner abajo, o lo puedo poner a la izquierda, a la derecha, o lo puedo dejar centrado. A mí, por lo general, me gusta dejar mis datos centrados, porque de esa forma, si tienes muchos, no se te van a agrupar tanto y vas a poderlos ver con más facilidad. Este, y sí, por lo general, tenerlos centrados es un poco mejor. Esta herramienta de aquí también, la verdad que es de mucha ayuda, este de aquí, porque si yo tengo por ejemplo, si pongo aquí esta celda, pongo algo así como edades de estudiantes de maestría. Le pongo eso. Como pueden ver, lo que pasa aquí es que como el texto es muy largo, se está saliendo a las otras celdas. Entonces, simplemente si yo utilizo esta función de aquí, de ajustar texto, lo que pasa es que simplemente se va a ajustar mi texto que tengo a únicamente mi celda, y con eso yo ya voy a poder de alguna forma centrarla, alinearla, darle el formato como ya les expliqué y todo este tipo de cosas. También es importante, si ustedes, por ejemplo, quisieran que estuvieran estas dos, es muy sencillo también y utilizamos una herramienta también muy sencilla, que es esta que está aquí abajo, que es la de combinar y centrar. Simplemente juntamos estas dos celdas y combinamos y centramos. Y si le doy formato, estas dos celdas ya se volvieron una, entonces se va a aplicar exactamente igual como si fuera una celda. La verdad que es muy sencillo de usar, no es nada complicado si yo quiero que sea todo esto igual, ¿saben? Entonces la verdad que es bastante sencillo. Este, por ejemplo, para los números también tenemos un formato y también es muy fácil de usar. Por ejemplo, este 22, si por ejemplo es 22 y tiene 100 pesos, sí es un poco importante que yo trabaje con el formato de números correcto. Por ejemplo, si es 100, es simplemente 100, pero estoy trabajando en pesos, simplemente le pongo 100 pesos. Y es más fácil para mí visualizar, porque si estoy trabajando con cantidades muy grandes o cantidades con centavos, de esta forma lo voy a poder visualizar muchísimo mejor. Por ejemplo, si le pongo 10.1234566 centavos, fíjense cómo aquí se me redondea a 12. Y en caso de que yo quisiera ver aún más allá, de que yo quisiera, no sé, tener 4 decimales, 5 decimales, porque hay trabajos, investigaciones que así lo requieren, usamos esta función de aquí, que es la de disminuir o aumentar decimales. Entonces, si aquí lo aumento decimales, vean cómo todos los decimales empiezan a aparecer. Y si quiero dejar solamente uno, automáticamente se me redondea a, al primer número. Y el redondeo lo hace solo Excel. Entonces, la verdad que es bastante sencillo, es bastante fácil de usar. Este, entonces, sí es importante trabajar con el formato de número que ustedes estén trabajando. Y si le pongo, por ejemplo, no sé, sacó un 85 en su prueba de 100 y ese 85 lo quiero ver como porcentaje, también utilizo aquí este formato de 85. Aquí cometí un error muy común. Fíjense cómo le puse 85 y me salió 8500 porque estoy poniendo el número entero. Aquí para manejar porcentaje le tengo que poner punto 85. ¿Ok? Y ahí ya me sale el 85%, porque lo que hace el porcentaje es recorrer los dos decimales. Es decir, si tú tienes un 100 va a ser un 100%. Si tú tienes un uno, perdón, va a ser un 100%. Entonces, póngalo como uno. Si tú quieres poner un 70%, pones un punto 7, cosas así.
y es fácil de entender. Ese error es muy común. Tengan mucho cuidado cuando apliquen este formato, porque muchas veces tú tienes los datos ya listos y los tienes expresados como enteros y le pones el formato y luego pues te salen cantidades que no son. Entonces cuídense mucho con ese formato, puede ser algo traicionero. Y aquí también tenemos formatos para fechas. Tenemos el de fecha corta, fecha larga, incluso para hora, fracciones. Bueno, como fracción ahí ya me sale que son 6 séptimos. Científica, connotación científica, es decir, cuando tienes ya números muy, muy grandes, esto rara vez se utiliza, pero son números enormes, pues bueno, si alguno tiene números demasiado grandes y quieren trabajar de una forma más fácil, le pueden poner la notación científica. Pero sí, es bastante amigable, bastante sencillo de usar. Y lo que podemos hacer también, ahora yéndonos un poco a esta parte, esta brochita sirve para dar formato, o sea, exactamente el mismo formato que tengo en esta celda, se lo voy a poner a esta. Entonces, por ejemplo, pongo la brochita y lo pego, y ya le da el mismo formato. Y por ejemplo, si yo quiero aplicárselo a muchas, simplemente doy doble clic y lo voy aplicando. Esa, la verdad, también es una herramienta que, si la conocen, les va a ahorrar muchísimo tiempo, porque ya no tienen que estar poniendo formato una por una, sino que sencillo, o seleccionar. A veces pasa también que tienen los datos separados y tienes que darle formato, entonces ahí simplemente le vas picando y es mucho, mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, también vamos a ver cómo crear una tabla que sea visualmente atractiva. Por ejemplo, aquí tenemos esta información y ahora lo que hacemos es para ponerle bordes para que no se vea el borde así como más claro como se ve aquí, y le ponemos todos los bordes. Y como pueden ver, pues ya queda un poco más presentable nuestra tabla. Por ejemplo, si le quiero dar el mismo formato que tiene aquí acá, ahí está, queda mucho más fácil. Vamos a ajustar esto para que nuestra tabla quede un poco más presentable. Ya vamos a empezar a hacer una tabla realista. Y también esta función es interesante. Por ejemplo, como ven aquí, ya no tengo espacio arriba, pero a mí en este caso me gustaría agregarle este título. Lo que voy a hacer va a ser doble clic en la fila y después le voy a poner aquí en insertar. Y lo que me hace es insertar una fila arriba de lo que ya tiene. Por ejemplo, si en medio de estas dos quisiera agregar algo, también le pongo y le pongo en insertar y automáticamente me va a abrir otra columna más con la que yo podrá trabajar. Esto es muy, muy útil, de verdad. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner edades de participantes o estudiantes, no sé. Y lo mismo, los dos que no vengo aquí, vamos a darle el formato. Vamos a juntarlo, vamos a ponerlo en negritas. Como es el título, vamos a ponerlo un poco más grande, en 16, así me gusta. Y no sé, vamos a separar un poco los colores. Vamos a ponerle un color, no sé, un naranja, algo así. Y vamos a ponerle un naranja un poco más fuerte. Y como pueden ver, aquí ya tenemos una tabla con la que podemos trabajar. Vamos a eliminar esta columna, clic derecho, eliminar. Y todas estas son funciones que van surgiendo en el camino, pero que de verdad son muy útiles y que si las aprendes a manejar y aprendes a eficientar todos esos procesos, vas a ser pues un experto en Excel y te vas a ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, como podemos ver aquí, pues ya fue simplemente el hecho de crear una tabla, de aprender un poco cómo se utiliza esta primera parte de Excel, convivir un poco con el programa. Esto es una hoja que yo tengo, pero puedo tener muchísimas hojas más, literal como si fuera un cuaderno. Entonces vamos a ponerle aquí edades, ¿ok? Y por ejemplo, si yo quiero después, este, crear otra, simplemente le pongo aquí a la flecha de más y se me está creando otra hoja totalmente en blanco. O sea, lo que yo haga aquí no necesariamente tiene que ver con lo que yo haga acá. Puede estar relacionado, pero eso lo podemos ver más adelante si quieren. Entonces, no sé, vamos a copiar esta tabla, le damos Command C y como pueden ver se ponen aquí los puntitos, eso indica que ya está copiado en el portapapeles. Nos cambiamos de hoja y aquí mismo le ponemos Command B. Y como pueden ver tenemos exactamente la misma tabla que teníamos, pero ahora la tenemos en la otra hoja. Entonces aquí, no sé, en vez de poner edades, vamos a poner, no sé, vamos a poner calificaciones. Ay, calificaciones. Listo, y vamos a poner que Claudio sacó un 90 porque puso mucha atención en su curso de Excel. Vamos a poner que
Emilio sacó un 70 que apenas pasó, aquí vamos a poner que sacó un 8, aquí un 6, a este reprobó, vamos a ponerle 3 y ella sacó un 10. Entonces, si lo queremos ver en porcentaje, pues simplemente como ya vimos, seleccionamos porcentaje y ya son datos totalmente diferentes y puedo tener en esta hoja, por ejemplo, las edades de todos mis alumnos, porque así como aquí yo tengo 5, 6 alumnos, puedo tener cientos o miles de alumnos en todo lo que resta de acá. Entonces, esto es muy sencillo, parece muy sencillo, pero es importante dejar ciertas cosas en claro porque cuando trabajas con una base muy grande, se vuelve muy complejo y muy tedioso el hecho de estar haciendo esto una y otra vez. Entonces, vamos ahora un poco, ya aprendimos más o menos cómo es el dar formato, lo que podemos hacer con Excel, lo que son las hojas. Vamos a nombrar esta hoja. Para nombrar la hoja, simplemente me vengo a esta hoja y presiono doble clic y aquí le pongo calificaciones. También muy importante que tengan muy bien organizado y con muy buenos títulos sus hojas. Cuando tenemos muchos datos, la verdad que ayuda muchísimo siempre tener tablas y tener un archivo de Excel bien ordenado. Siempre se agradece y si se lo van a mandar a sus profesores o a su jefe, que tenga una buena presentación y que esté organizado. Por lo general, pues claro, se agradece mucho y es un plus a tu trabajo que te va a ayudar. Entonces ya vimos un poco la parte de inicio, me parece que por este video es suficiente. Ah, recordando un poco lo que vimos inicio, vimos cómo dar formato de texto, cómo vimos lo que es Excel, vimos cómo está compuesto, vimos lo que son las hojas y lo que es por lo general el archivo, cómo movernos dentro del archivo, cómo usar el texto, cómo usar los números. Y, y pues bueno, eso es todo por este video. En el siguiente video lo que planeo hacer un poco es enseñar cómo usar los operadores básicos, cómo sumar, cómo restar, todo eso. Entonces, espero les haya ayudado, que haya sido de su agrado. Intento mantenerlo dinámico para que no se aburran. Y, y nada, pues en el siguiente video, si siguen interesados, con mucho gusto vemos cómo usar los operadores básicos y quizá algunas fórmulas. Gracias.